Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, día miércoles, con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte. Como cada miércoles, enviar un saludo a quienes nos escuchan en Río Negro y también en Puerto Octay, comunas entrañables. Así que un saludo para todos y todas. Y hoy día no estamos solo los dos, tenemos una Así es. invitada de lujo. Ella No, es parte de la casa. soy Alicia. una colada, porque, querido Juan Carlos, en este tema, como en tanto otro de mi vida, aquí solamente tengo preguntas, no tengo la respuesta. Sí, Pero son las as- preguntas, así que hay que atenderlas. así es. Y para que podamos entender un poco y de qué vamos a hablar el día de hoy, es el tema que lo conversamos la semana pasada, el tema de las ISAPRES, porque el fin de semana hubo una declaración de la ministra Vivanco, que también la habíamos traído a colación, querido Juan Carlos Claret, el miércoles pasado, donde ella tiró una bomba atómica, diría yo, tanto a las interpretaciones del fallo, a cómo se maneja la Corte Suprema, y yo creo que para muchos que decíamos, no, la Corte Suprema anda bien y es un poder así, un poder muy poderoso, vimos que adentro también hay habas que coser. Entonces, queremos entender bien con Alicia de qué se trata, cómo funciona, cuáles son las distintas aristas que van a ir planteándose en este punto. Y yo tengo una pregunta que yo creo que te la voy a hacer como a la mitad, de qué es lo que tenemos que hacer aquellos que somos, que estamos en ISAPRES finalmente. Así que abre el fuego para que empecemos a conversar el día de hoy. Oye, ¿puedo hacer yo la pregunta inicial, por favor? Adelante. Quiero, así muy general, ¿son siempre así de enredados los fallos? ¿Es necesario aclararlos? ¿O es normal que digan ya, Juanito ganó la demanda contra Juanita y procédase? Porque aquí me llama la atención, Juan Carlos, como primera cosa, que a 6 meses, porque este fue un fallo que se emitió en diciembre, ¿no es cierto? A 6 meses se pide una aclaratoria. Entonces ahí es donde yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya, perfecto. Mira, las sentencias no suelen ser enredadas. Eso pueden ser largas. Me ha tocado leer sentencias de 100, 200 páginas y ahí están los magistrados redactando, digamos. Entonces, no suelen ser enredadas, pero ¿por qué en este caso el escenario se ha enredado tanto? El miércoles pasado, Alicia, conversábamos con Rocío, el hecho de que la sentencia mezcla, hace un popurrí de efectos. ¿Qué significa esto? De hecho, es como que la ministra Vivanco hubiese visto el programa la semana pasada porque estábamos conversando precisamente sobre el efecto relativo de la sentencia y aquellas disposiciones que son de efecto general, y hacíamos un llamado a que cuáles eran los asuntos en los que el gobierno debía poner atención y en cuáles no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El artículo 100, si no me equivoco, el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil establece una facultad para cualquier persona que es parte en el proceso y habiendo una sentencia definitiva, solicitar un recurso de aclaración, corrección o enmienda. ¿Qué significa aquello? Que de repente, no sé, cuando hay que indemnizar y dicen se deben pagar los intereses. Bueno, no queda claro desde cuándo empieza a correr el plazo para calcular los intereses. Entonces lo normal ahí es que uno presente un recurso de aclaración o el magistrado se equivocó en el cálculo, sumó mal y ahí uno pide una rectificación o enmienda. El plazo para hacerlo es de un año. Entonces, que sea 6 meses tampoco es atípico. Y ahora, en honor a la verdad, fue el gobierno que presentó una primera aclaratoria en enero. Entonces, este sería como la ISAPRE presentaron los segundos recursos y el gobierno nuevamente una nueva aclaratoria el día de ayer. En ese sentido, digamos, no es extraño que se proceda con estos recursos ni tampoco en estos plazos. Hay un año para hacerlo. Pero en ese caso corresponde la aclaratoria, me imagino, a la sala que falló, no al Pleno de la Corte Suprema, porque me da la impresión de que aquí hay un debate muy encendido respecto de los abogados de si es que la excelentísima Corte Suprema en este caso se excedió de sus facultades o no, por ejemplo. Eso ya es como que supera la sala, es como una cosa de procedimiento, ¿no? Ya, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Estoy anotándola para no olvidarme. ¿Qué es lo que ocurre acá? El que debe resolver la aclaratoria son aquellos que dictaron la sentencia. Y aquí hay que distinguir en dos niveles, Alicia. ¿Por qué? Porque ya no fue el Pleno de la Corte Suprema, sino la tercera sala. Perfecto. Pero siendo la tercera sala la llamada a resolver el recurso aclaratorio, lo cierto es que no son todos los ministros de la tercera sala los llamados a resolverlo. ¿Por qué? Porque esta sentencia tuvo un voto en contra, que fue del ministro Muñoz. Entonces, en tanto voto en contra del ministro Muñoz, él no participó en la redacción de la sentencia.
sino del voto en contra. Por lo tanto, ya no son 5 los ministros que deben resolver, sino que son 3. ¿Por qué? Porque el voto en contra no está convocado a resolver la parte en la que él no participó. Y por otra parte, la ministra Vivanco, dado que dio este mensaje por la prensa, ya evacuó, digamos, su postura, rompiendo la imparcialidad que uno esperaría. Entonces, también debería ella, digamos, abstenerse de resolver el recurso aclaratorio. Es decir, de 5 quedamos en 3 ministros, los llamados, en este momento no recuerdo los nombres, pero bueno, sigue siendo un número impar, así que debería haber una resolución clara al respecto. Ahora, respecto a si se excedió o no en sus facultades, mira, el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil, el inciso primero del artículo 3, el primer párrafo, digamos, del artículo 3, dice de que solamente al legislador le corresponde interpretar la ley de una manera general y obligatoria. Y el inciso segundo de ese mismo artículo señala de que las sentencias son obligatorias solo para aquellas partes que intervinieron en el litigio. Entonces, eso es lo que se conoce como el efecto relativo de la sentencia. Pero, ¿cuál es el tema? El efecto relativo de las sentencias no es absoluto, es decir, tiene excepciones. Una principal excepción, Alicia, en estos asuntos es la paternidad, la filiación. Cuando una persona por sentencia judicial reconoce la paternidad de un niño o de una niña, ese efecto de la sentencia no es solamente para las partes, sino que es para toda la sociedad. Entonces, ahí hay una excepción clara, digamos, de que el efecto relativo se puede romper. Pero este caso no es un caso de filiación, este es un recurso de protección. Entonces, dada la naturaleza del recurso de protección, uno podría decir no está dentro de las excepciones al efecto relativo de las sentencias. Pero ¿dónde se suscita el problema? Que la naturaleza de un recurso de protección es particularmente defender o tutelar los derechos garantizados en la Constitución. Entonces, malamente uno podría decir que aquí se está velando por intereses particulares, porque lo que está en juego en último término es un derecho constitucional. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque si uno revisa la Corte Suprema, la Corte Suprema lleva prácticamente 10 años abordando esto. Recordemos que la tabla de factores fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y sin embargo las ISAPRES siguieron realizándola. Entonces, ¿en qué contexto se enmarca la sentencia de la Corte Suprema? Se enmarca en un contexto donde la Corte Suprema, desde el año 2010 en adelante, considera la ISAPRE no como un asunto privado, no como un negocio, como un asunto contractual o derecho de seguros, digamos, sino que lo considera un servicio público. Es decir, FONASA y ISAPRES para la Corte Suprema, según su jurisprudencia, son lo mismo. Se operan bajo las mismas lógicas. Entonces, cuando la Corte Suprema conoce este recurso, accionado por 4 personas, no está pensando en un seguro privado que ha vulnerado los derechos de 4 personas, sino de un servicio público que está vulnerando un derecho fundamental. Entonces, en virtud de eso, en la Corte Suprema, uno podría discutir si es conveniente o no que la Corte actúe de esa manera, pero lo viene haciendo desde el 2010. La Corte Suprema entonces trata de producir un efecto general en el sentido de decir, en tanto servicio público, la tabla de factores en lo sucesivo no debe aparecer en sus contratos. Ese es el efecto general. El efecto relativo, que es lo que apunta la ministra Vivanco, por quien, como dice Rocío, no tengo un particular afecto, pero ¿qué es lo que dice ella en su entrevista? En cuanto a los excedentes, ahí ocurriría el efecto relativo. Es decir, en la sentencia de la Corte Suprema tenemos 2 efectos. Un efecto general en cuanto a eliminar la tabla de factores de los contratos y un efecto relativo solo para aquellas personas que accionaron previamente, en este caso las 4 personas, para efectos de que se le reembolsen los excedentes. No va a ser plata, con seguridad, es lo que el ministro Luis Cordero ha tratado de explicar, no es un retiro, sino que la Corte, o sea, perdón, las ISAPRES tendrían que ver la forma en cómo devolver esos excedentes, que puede ser, no sé, pagar una menor, digamos, un menor pago mensual, digamos, considerando los excedentes. Va a ser difícil que la gente reciba en efectivo, digamos, la devolución de excedentes. Oye, Juan Carlos, te apoyo aquí. La tercera sala es presidida por el juez Sergio Muñoz e integrada por la portavoz de la Corte Suprema, que ya esa sale, Ángela Vivanco, la ministra Adelita Rabanales y los magistrados Mario Carroza y Jean-Pierre Matus. Esas son las Perfecto. personas que estarían como integrantes de la tercera cámara. Y dice aquí, estoy revisando un artículo del País que sale el 20 de mayo del 2023,
donde señala que es una corte que en general le da bastantes dolores de cabeza al país porque se encarga justamente de dar sentencias respecto a materias constitucionales. Entonces, tanto el gobierno como los empresarios dicen que en general tienen controversia respecto a los fallos de esta sala. Y ahora, apoyándote con eso, quiero hacerte la pregunta, tú dices, de acuerdo a lo que dice la ministra Vivanco, o sea, y de acuerdo a que todavía no tenemos fallo todavía, pero que debiera ser relativo solo a aquellos que están demandando, debieran aquellos afiliados a ISAPRE que creen que también deberán devolvérseles excedentes o tienen alguna falla en la aplicación de los factores en su minuto, ir por separado a poner un recurso extra. Mira, yo creo que esa pregunta, Rocío, se puede responder con la preocupación que teníamos la otra vez con los indultos. No sé si te acuerdas que conversábamos en su momento a propósito de los indultos del gobierno de Boric, si convenía o no tener el indulto presidencial, si era conveniente que sean los tribunales o el presidente. Entonces yo te decía ese día que, mira, yo defiendo el indulto, ¿por qué? Porque es importante que los tribunales hagan justicia y sin mirar el interés general, porque para el interés general está el poder legislativo y el poder ejecutivo. Si solo hay revelaciones de que tiene cuidado con algo que va a tener consecuencias en el interés general de la nación, tenemos un problema. Entonces, porque tienen que cumplir con su deber. Entonces, frente a tu pregunta, ¿cuál es el desafío que tiene la Corte Suprema? Es la avalancha de recursos que van a llegar precisamente por aquellas personas que ya, habiéndose sacado la tabla de factores, o prontamente se tiene que sacar la tabla de factores de los contratos, son personas que van a querer la devolución de excedentes. Y sí, van a tener que accionar, digamos, de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva, si pierden, llegar a la Corte Suprema para recuperar los excedentes. Ahora, esto no es atípico, de hecho, prácticamente 2/3 de las causas de recurso de protección que se ven al año en cada Corte de Apelaciones son por ISAPRE. O sea, 2/3, el 66% de las causas son por ISAPRE, precisamente por el alza, donde piden la devolución. De esos 2/3, prácticamente 9 de cada 10 ganan. O sea, solamente uno la parte que resulta vencida. ¿Y por qué este es un mal negocio, digamos, para digamos, los tribunales? En primer lugar, es un mal negocio porque siendo 2/3, ahora con este antecedente que entregó la ministra Vivanco, la sobrecarga de trabajo para los magistrados va a ser mucho mayor. Es decir, si antes eran 2/3, posiblemente ahora vamos a tener cerca del 90% de causas relacionadas con ISAPRE. Es un mal negocio porque se lleva mucho tiempo de la agenda. Los alegatos se saturan diariamente, digamos, con estas causas de protección. O se tramita más lento, y eso igual genera una sensación de que la justicia no funciona. Entonces, es un mal negocio por esa vía, y también creo yo es un mal negocio porque cuando una ISAPRE es vencida, tiene que pagar las costas, es decir, los costos procesales y personales en que la parte victoriosa, digamos, asumió. Y eso, ¿cómo lo justifican? Tienen que sacar la plata de alguna parte. Y ahí, en buena medida, el alza de la ISAPRE también se justifica por los costos procesales al momento de tener que asumir los gastos personales y procesales de quienes ganaron, digamos, los recursos de protección. Entonces es un círculo vicioso, porque estamos pidiendo que se devuelvan los excedentes, pero por otra parte se pierde porque el plan sube, porque la ISAPRE tiene que pagar, digamos, las costas, digamos, de los juicios que pierde, que no son pocos. Sí, para entender, aquí no se trata de que a mí me salió un auto defectuoso y yo por eso estoy demandando y quiero que me compensen, ¿verdad? Aquí se trata de que todos los autos que se produjeron desde el 2010 a la fecha venían defectuosos y hubo gente que demandó y esas personas le dijeron, sí, ok, tienes razón. Y todos los demás que tenemos el auto, ahora, si es que el fallo no va a aplicar en forma general, vamos a ir a ponernos a la cola y hacer esto que ustedes están diciendo. O sea, yo creo que por el camino que sea, esto finalmente va a tener que ser otorgado, compensado a todas las personas del sistema. ¿Tengo alguna falla en esa lógica? Creo que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, por ahí va. De hecho, eso es lo que en buena medida justifica la rabia de Fernando Paulsen. Yo no sé si lo vieron en Tolerancia Cero, donde dice que es indignante que ante un problema público que arrastra una década prácticamente o más, pero una década en tribunales, la respuesta de la Corte Suprema a raíz de lo de Vivanco sea
No, ante un problema de salud pública, ante un problema de acceso al derecho a la salud, la respuesta de la Corte Suprema sea tener abogados. Decía, es indignante. Pero también, frente a eso, yo recordaría de que no es la Corte Suprema ni ningún tribunal de justicia el llamado a velar por el interés general. Entonces, ahí nuevamente recuerdo la discusión que reflotaba adelante respecto al indulto, porque los llamados a velar por el interés general es el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, si hay un problema en tribunales, si hay un problema digamos, en tribunales con la cantidad de gente que está reclamando, si hay un problema con las ISAPRES, los llamados a solucionarlo son precisamente las ISAPRES y el gobierno. Entonces, es ahí donde echo de menos que esto se haya abordado con mayor seriedad y más aún, a propósito del por qué presentan un recurso ahora, es llamativo, digamos, de que particularmente las ISAPRES descubran estos problemas gracias a la prensa, porque la ministra da esta declaración y no porque sus abogados se lo recomendaron cuando esto se sabía ya en diciembre, digamos. Y que probablemente a lo mejor es como haciéndose cargo de lo que ya estamos hablando, o sea, si esto se lo van a apretar igualmente por A o por B, se va a venir esta avalancha y les va a salir más caro y es como cuando pasa el tema del auto defectuoso, llaman y dicen todos aquellos autos que están dentro tanto, tanto, por favor, tráigalos de vuelta. Yo me acuerdo que me pasó eso con un coche que tenía un problema también y dijeron, ya, aquellos coches de este modelo, entonces métase a tal página y le van a pasar los seguros que corresponden. Ahora, este es un problema que ya está teniendo consecuencias de los usuarios de ISAPRE. Pues, por ejemplo, conversaba con amigos el día de ayer, uno que se va a operar en la Clínica Santa María en Santiago, que tiene una ISAPRE, que lo voy a decir es Colmena, no tenía donde iba y me hacían el mismo caso con la misma ISAPRE. Yo no sé si era un caso particular de esta ISAPRE o de todas en general, que menos lugares de atención, es decir, las clínicas, están recibiendo los bonos, están entregándole esa responsabilidad al usuario, es decir, venga para acá usted, yo lo atiendo, pero me paga completo. Y usted se las arregla con la ISAPRE. Porque al parecer también las ISAPRES, lo que yo extraigo de esto es que las ISAPRES tampoco están a tiempo en sus pagos con, con los centros de atención. Entonces, ahí están teniendo un problema ya los afiliados a ISAPRES porque están teniendo que pagar completo por algo, o sea, no se está cumpliendo el rol que tenían las ISAPRES o la función en la ciudadanía de que tú tenías esto y te atendían donde querías a un menor costo inmediatamente, sino que tienes que estar haciendo el juego tú de cargar, porque vamos a ver cuándo la ISAPRE a mí me devuelve esa cantidad de plata. Sí, de hecho, la deuda que tienen las ISAPRES con las clínicas es multimillonaria, o sea, son miles de millones de pesos o dólares, no sé, no recuerdo en este momento la cifra, pero es exorbitante. Y eso también llama la atención porque uno dice una empresa que durante tanto, o sea, empresa o servicio público, dependiendo de dónde lo miremos, la Corte Suprema lo mira, como le comentaba, como servicio público, que ha tenido tantos excedentes durante tantos años y arrastra una deuda tan grande con las clínicas, es preocupante. De hecho, una de las razones por las que el gobierno ve esto como un asunto de interés público es que las clínicas son las grandes financistas, perdón, la ISAPRE son las grandes financistas de las clínicas. Entonces, si después se corta ese flujo, ¿qué pasa con las clínicas? Entonces ahí hay un desafío mayúsculo, pero llama la atención porque, claro, ¿dónde está la plata con la que los afiliados constantemente han ido mensualmente pagando? Si es que la aseguradora, la ISAPRE en este caso, no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿dónde está esa plata? Oye, quiero levantar otro tema que a mí no sé, no tengo postura y me gustaría la reflexión de ustedes respecto a los organismos reguladores. Porque si volvemos al ejemplo del auto, esto es como que los autos venían malos desde el 2010 y tenemos una súper de salud, una superintendencia que se supone que tiene que velar porque estas cosas no pasen. Y parece que todo el mundo miró para el lado, hizo la vista gorda, y ahora cuando ya la bomba está montada y es gigante, bueno, hay que ver quién le prende la mecha, pero esta cosa va a reventar en algún minuto. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad o cómo nos protegemos nosotros como ciudadanos de la negligencia de organismos reguladores también? Estoy pensando, ¿qué pasa si es que de repente descubrimos que a los aviones, por ejemplo, no les estaban haciendo las mantenciones? Y esto todo el mundo lo sabía y todo el mundo miraba para el lado y de repente se empiezan a caer los aviones.
Y tú dices, bueno, entonces, ¿para qué están estos organismos? Lo mismo desde el punto de vista público serían las superintendencias, pero desde el punto de vista privado serían las firmas auditoras, que también tienen el encargo de revisar todos los números y ver si todos los riesgos están ahí levantados y expresar alguna nota en caso de que no. Y también parece que miraron para el lado o no levantaron los riesgos a tiempo. Entonces digo, cómo nos defendemos, Juan Carlos, de los organismos que se supone que tienen que hacer esa pega por nosotros? Sí, yo ahí matizaría un poco. ¿En qué orden matizaría? En primer lugar, a ver, el año 2010 tenemos la primera sentencia de la Corte Suprema relativo a estos asuntos, particularmente por el precio de los planes. Entonces, porque claro, el órgano fiscalizador, estoy pensando en la superintendencia, tiene un marco normativo y le dice, ISAPRES, por estos riesgos, digamos, la posibilidad de cobro se mueve entre este rango. ¿Qué es lo que hicieron las ISAPRES? Decir, bueno, me ofrecen legalmente este rango, entonces yo me voy al techo. No cobro lo mínimo que me ofrecen, sino que voy a lo máximo. Y ahí el órgano regulador solicitó a la Corte Suprema, mediante un recurso, el que se precisara que para que una ISAPRE estuviera en el techo y no en el mínimo, tuvieran que justificar su decisión. Es decir, justifique mi ISAPRE por qué está cobrando el máximo y no el mínimo o el punto medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa, y lo conversábamos la semana pasada, Rocío, una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea arbitraria. Entonces, en ese momento las ISAPRES fueron condenadas por la Corte Suprema porque la ausencia de justificación para cobrar el techo, siendo legal, era una actitud arbitraria, necesitaba justificación. Entonces, una cosa es tener un marco normativo que permita tener un rayado de cancha para que los jugadores peloteen dentro, y otra cosa muy distinta es que dentro de la cancha ocurran excesos. Entonces, el órgano fiscalizador, estoy pensando en la superintendencia particularmente, de salud, tiene entonces que velar por el rayado de cancha, pero no tiene necesariamente atribuciones para evitar que se hagan determinadas jugadas dentro de la cancha. Llevándolo a jerga coloquial, no tiene atribuciones para detener en el acto si es que estaba el jugador outside o no. Tiene que solicitar la intervención de un tercero imparcial, que en este caso es una corte de apelaciones, llegando después a la Corte Suprema. Entonces tenemos un desafío ahí, en el sentido de decir que las leyes, tener un marco normativo amplio o muy estricto, no asegura en sí mismo de que la norma no vaya a ser burlada. Por eso se necesita un sistema judicial ágil. Eso en primer término. Y en segundo término, diría yo que respecto a estos asuntos particularmente, el órgano fiscalizador, en tanto servidor público, está, y esto, Alicia, tú lo sabes mejor que yo porque llevas mucho tiempo involucrada en la cosa pública, los funcionarios públicos tienen como mandato hacer todo aquello que la norma les permite, a diferencia de los privados que nos movemos por el mundo haciendo todo lo que la norma no nos prohíbe. Entonces, los funcionarios públicos actúan en virtud de lo que la ley expresamente les permite, mientras que nosotros nos movemos con la lógica de aquello que no nos prohíbe. Entonces, si el órgano fiscalizador no tiene atribuciones, no tiene dientes, no tiene las herramientas para llegar de manera oportuna o para prevenir, en gran medida se debe a que tenemos leyes deficientes. Y ahí nuevamente el problema no es de la superintendencia, sino que particularmente del Congreso y del Ejecutivo, porque estos temas no nacen necesariamente por una moción parlamentaria, sino que nacen por iniciativa, digamos, del presidente de la República. Dicho eso, por eso es importante, creo yo, el avance que hace el borrador constitucional, porque lo que nos ha jugado en contra en cuanto al derecho a la salud ha sido precisamente la lógica subsidiaria, que el Estado actúe cuando los privados no lo pueden hacer. En cambio, ahora que el proyecto constitucional propone un Estado democrático y social de derecho, pero no reposando esa responsabilidad solo en los agentes del Estado, sino en los servicios que puedan prestar los privados, creo yo, se equipara la cancha para que los privados no actúen en estos asuntos con lógicas privadas, sino también para que la ciudadanía pueda perseguirlos con mayores dientes, entendiéndolos no porque la Corte Suprema así lo entiende, sino porque la Constitución así lo asume como un servicio público. Creo yo que ahí tenemos un buen nicho donde escarbar. Oye,
quería otorgarles el dato para que fuera más allá de solamente la conversación de pasillo. Y mientras ustedes conversaban, me metí a buscar si es que había alguna noticia respecto a esto, la venta de bonos. Y efectivamente, de 9 de septiembre del 2022 y otra de julio, aparece crisis de ISAPRES. Al menos 10 clínicas han suspendido convenios con Cruz Blanca y evalúan acciones legales. O sea, esto es antes del fallo. Ya estaban teniendo estos problemas donde efectivamente las personas tenían que ir y pagar y no, ¿cómo se llama? Y no estaba la venta de bonos. Y a la vez decir que hay una noticia del 29 de marzo del 2023 donde señala también que Cruz Blanca, Banmédica, Consalud y Colmena encabezaron las pérdidas de la ISAPRE. Y en la parte de abajo dice, 6 de las 7 aseguradoras abiertas tuvieron balance en rojo con excepción de Nueva Más Vida. Si bien los ingresos totales subieron un 12%, los costos equivalentes al 97% de ese monto. ¿Por qué lo recalco? Porque Nueva Más Vida es una de las primeras que le empezaron a cerrar la venta de bonos y que empezaron a traspasar el costo, o sea, el riesgo a las personas finalmente. Y son los que van viendo que los números van subiendo. Entonces, me parece interesante ahí dónde está el riesgo de quién están asumiendo de que no les devuelvan la plata. ¿Cachai? Y eso recae nuevamente en las personas y eso va con el fallo y si es que esto se va a tomar que cada uno tengamos que contratar a un abogado para ir y que se hagan los costos efectivos, cómo esto se resuelve, bueno, eso está interesante de seguir conversando y va a ser tema, como tú bien señalabas, Juan Carlos, en la propuesta constitucional que empieza ya En unos minutos. esta semana. Hoy se nos acabó el tiempo. Pasó volando los minutos, pero bueno, volveremos sobre esto. Sin lugar a dudas, el tema de salud es algo que no va a quedar abajo con todo lo que está pasando hoy en día a nivel legal como a nivel de infraestructura, de atención. Ya, chiquillos, yo sé que todos tenemos un día muy ocupado, así que los dejo y a todos los que se sumaron hoy los invito mañana también a otra Política Podcast. Alicia Esperina, Juan Carlos Claret. Hasta otro día. Chao, chao. Chau. Chao, chao.